Hola a todos, bienvenidos a este canal Clio en la Historia, en donde abordamos de manera un tanto interesante, divertida, diferentes aspectos acerca de la historia universal y de nuestro país. Esta semana, a colación de que vamos a conmemorar el 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, traje este tema para abordar de una manera diferente, no tanto como en la escuela en los que vemos antecedentes, desarrollo y consecuencia, sino un poco más acerca de la humanidad, las personas que integraron este movimiento tan importante. Vamos a iniciar. Se armó la bola, o ya se fueron a la bola. Esta expresión era utilizada por mucha gente al inicio de la Revolución Mexicana y quería decir que mujeres y hombres se habían integrado a los diferentes ejércitos que conformaron esta lucha armada. Bien, la Revolución Mexicana fue un movimiento armado que enfrentó a diferentes ejércitos civiles de nuestro país. Por lo tanto, fue una guerra civil, conformada no solo por militares, sino también por muchísima gente de la población mexicana, hombres y mujeres. Esta guerra o esta lucha trajo como consecuencia la conformación actual de nuestro país y, en alguno de estos casos, las principales leyes o instituciones que hoy nos rigen. Esta lucha inició, la verdad es que como primer propósito, en derrocar al presidente Porfirio Díaz, que ya tenía más de 30 años en el poder. En la actualidad conmemoramos el inicio de la Revolución Mexicana todos los 20 de noviembre. Esto ocurrió porque el entonces candidato a la presidencia, Francisco I. Madero, promulgó el Plan de San Luis. En este plan llamaba a la gente a tomar las armas del pueblo o de la ciudad donde ellos vivieran para manifestarse en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Y este llamado a levantarse en armas era el 20 de noviembre de 1910. Sin embargo, la verdad es que publicó este plan y no mucha gente lo conoció, así que no en todas las ciudades o en las poblaciones pudieron levantarse en armas. Sin embargo, esta es la fecha que consideramos como el inicio de la Revolución Mexicana. El fin de esta lucha armada se considera que ocurrió el 5 de febrero de 1917. Si recuerdas, en esta fecha se promulga la actual Constitución de los Estados Unidos mexicanos. La verdad es que propiamente no fue el fin de la revolución. De hecho, todavía existían bastantes ejércitos que se seguían enfrentando por las diferencias políticas que tenían. Personajes de la Revolución Mexicana. A pesar de que te voy a mencionar diferentes nombres y que son muy conocidos caudillos revolucionarios, quiero decirte que la lucha de la Revolución Mexicana estuvo sobre todo representada por la base del pueblo, hombres y mujeres que estaban de acuerdo en buscar un cambio a todo el gobierno y a las instituciones que tenía su país. Entonces te voy a mencionar solo algunos personajes. Al inicio, como antecedentes de la Revolución Mexicana, tenemos a los ideales y a la lucha que realizaron los hermanos Flores Magón. También a los hermanos Cerdán, que se encontraban en Puebla, a Francisco I. Madero, a Francisco Villa, a Emiliano Zapata, a Felipe Ángeles y a Otilio Montaño, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza y qué decir de tantas mujeres que pasaron a la historia como las grandes luchadoras y como representantes y líderes de los ejércitos que ellas mismas comandaban, coronelas, generalas y las reconocidas Adelitas, como Adela Velarde, Valentina Ramírez y Hermila Galindo. Se considera que uno de los más grandes logros que obtuvo la lucha de la Revolución Mexicana es definitivamente la Constitución Mexicana. Es este documento que nos rige como mexicanos y que nos dicta y da ley acerca de nuestros derechos y de nuestras obligaciones. Como ya te había mencionado, este documento fue expedido el 5 de febrero de 1917
Todos los artículos son importantes. Al inicio habla de las garantías individuales y después va haciendo una separación con respecto a diferentes temáticas que son necesarias para regular las instituciones de un país. Y ni qué hablar de las instituciones que se crearon, instituciones de salud, de seguridad pública, de educación y de vivienda. Definitivamente, esta es la mejor consecuencia de la Revolución Mexicana. El corrido revolucionario. Esta expresión musical derivada de la Revolución Mexicana es más que interesante, muy bella, porque a través de una canción nos describe en los diferentes párrafos diferentes etapas o acontecimientos que ocurrieron en la Revolución Mexicana, como la toma de Zacatecas, la muerte de Emiliano Zapata y situaciones de la vida común como las dedicatorias a la Adelita, las coronelas, Amor de mi vida y la cucaracha. Definitivamente el corrido mexicano es uno de los mejores y más bonitos legados de la Revolución Mexicana. Y bueno, la verdad es que este tema es muy amplio. En este video lo que yo quería era mostrarte un poco acerca de todo el bagaje de la Revolución Mexicana. Espero que haya despertado un poquito el interés en ti y te des a la tarea de buscar personajes, los antecedentes y más consecuencias derivadas de esta lucha armada. Espero que la conmemores de manera muy significativa, quedándote en casa. Recuérdate que tenemos que continuar con las medidas de sana distancia. No olvides tu historia y recuerda que seguimos aquí en Clio, en la historia, por el gusto a la historia. Adiós a todos.